Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo ejercicio de ley de Ohm. Soy Javier Olmedo y en el siguiente gráfico vemos el circuito que vamos a desarrollar, ¿sí? El ejercicio dice lo siguiente: en el siguiente circuito la batería tiene una FET de 24 voltios y una resistencia interna, y ahí me especifica no indicada en el circuito y me da la resistencia interna de 1 ohm. Calcular la resistencia equivalente, la corriente de cada resistencia, potencia entregada por la fuente y disipada en la resistencia R5 y la resistencia R7, y me da los datos. Para ello, como en el video anterior, vamos a crear una tabla, ¿sí?, en una hoja aparte, ¿sí?, no en el mismo gráfico, y la tabla tiene que tener lo siguiente. Vemos acá la tabla, tenemos la resistencia en ohm, la diferencia de potencial en volt y la corriente que va a haber en cada resistencia. Acá voy a poner el valor de cada resistencia, es decir, la resistencia R1 de 10 ohm, 10, 2 y 10. 10, 2, 10. Después tenemos 6, 12, 4. 6, 12, 4 y la última creo que era 5. 5, la R7. Y ahí empezamos a asociar, ¿sí? Ojo que no hay que olvidar que aquí tenemos una resistencia interna aquí, que no está dibujada, no especificada en el circuito, ¿sí?, de 1 ohm, ¿sí? Entonces voy a colocar, lo que voy a hacer es colocar la resistencia interna de primera, ¿sí? Entonces voy a cortar esto y pegar. ¿Y por qué la consistencia interna al lado de la FEM? O sea, ¿por qué la ubicaste ahí? Porque siempre tengo que colocar la resistencia interna dentro de la batería. La batería está formada por la FET y por una resistencia interna. Acá voy a colocar, insertar toda una fila. A ver, y acá tengo la resistencia R con minúscula, R interna de 1 ohm. Entonces va a haber una caída de tensión en la resistencia interna. Siempre va a haber una caída de tensión en cada resistencia, así como recién se explicó. Siempre que haya una resistencia va a haber una caída de tensión en ella. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a empezar a asociar. Vamos a decir que este punto que está acá, este punto es un potencial A. Entonces, como esto es un conductor y los conductores son equipotencial, acá va a ser un potencial A, potencial A, potencial A. En particular, en este punto va a haber un potencial A. Acá hay una caída de tensión, por lo tanto el potencial ya no va a ser A, sino que va a ser un potencial B. Potencial B. Y como este es un conductor y los conductores sabemos que son equipotencial, acá va a haber potencial B, potencial B, potencial B, potencial B. En particular en este punto va a haber un potencial B también. Entonces, ¿qué pasa acá? La diferencia de potencial, a ver si lo hacemos con rojo, la diferencia de potencial de la resistencia 6 es igual a B sub B menos B sub A.
y la diferencia de potencial de la resistencia 4 es igual a B sub B menos B sub A. Vemos que las dos resistencias tienen como diferencia de potencial B sub B menos B sub A, o sea que las dos resistencias tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, como eso pasa, tenemos que R4 voy a hacer más finito, R4 y R6 están en ¿qué? Paralelo. Están en paralelo, ¿sí? Y si están en paralelo, entonces puedo hallar una equivalente a esa, ¿sí? Que lo voy a llamar R paralelo 1. R paralelo 1 se calcula haciendo R4 por R6 sobre R4 más R6. O sea, R4 que vale 6 ohm por R6 que vale 4 sobre 6 más 4 ohm. 6 por 4 24 ohm al cuadrado sobre 6 más 4 10 ohm. Uno de estos con este se va y esto me queda 2,4 ohm. Y anoto en mi tabla. Voy a mi tabla, busco y anoto la R paralelo 1 como 2,4 ohm. Y una vez que asocié ese circuito equivalente, me quedaría así. Vemos que esta rama que está acá está conectado todo al potencial B. Entonces yo directamente puedo dibujar así y traer esta hacia acá. Esta hacia acá y acá dibujo el R paralelo. Es decir, me quedaría el circuito de la siguiente manera. Ahí. Y ahí voy a dibujar toda la resistencia. Asocié estas dos juntas y acá me quedaría la R paralela 1, ¿sí? Acá tengo la R7 y acá tengo la R3 y acá tengo una resistencia R2 y de acá a acá hay un conductor que se une así y en ese conductor tengo una resistencia que se llama 6. Acá tengo una resistencia R1 y acá tengo la FEN. Y acá adentro hay una resistencia chiquitita que es la R interior, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Este es la R5 sería, ¿sí? Este es R5, que es esta que está acá. ¿Qué vemos? Que si acá arranca una corriente, poner en este punto, arranca una corriente, viene pasando por aquí, viene la corriente por aquí. Cuando pasa por R2, la corriente no se divide, sigue siendo la misma. Pasa por R2, llega a este punto y dobla la corriente, ¿sí? Y pasa por RP1. Por lo tanto, 2 y RP1 tienen ¿qué cosa? No, se dejan atravesar por la misma corriente. Por lo tanto, si se dejan atravesar por la misma corriente, entonces están en serie. O sea que la corriente que pasa por 2 es la misma corriente que pasa por la P1. Entonces, R2 y RP1 están en serie. Y puedo hallar una R que se comporta de igual manera, ¿sí?
RS1, es decir, sustituyo esta 2, saco esta 2 y coloco una sola que produce el mismo efecto que esta 2, y a esa la llamo RS1 porque vino de la primera serie, y se calcula siendo R2 más RP1. R2, si nos vamos a nuestra tabla, R2 es 2 ohm más RP1 2,4, y esto me da 4,4 ohm. Anoto en mi circuito como la RS1 sería 4,4 ohm. Entonces dibujo mi circuito, que me quedaría al asociar esta 2, me quedaría el circuito formado de la siguiente manera. Quedaría así, y ya esta 2 asocié y me quedaría acá, ¿sí? Acá quedaría la RS1, ¿sí? Acá quedaría la R5, acá quedaría la R3, acá quedaría la R7, acá está la R1 y acá está la FEM, y una resistencia interna que está ahí, que no está dibujada, ¿sí? Esta sería la FEM. ¿Qué análisis voy a hacer ahora? Voy a suponer que este punto que está acá tiene un potencial A. Como todo esto es un conductor y los conductores son equipotenciales, en todos los puntos va a ser el mismo potencial. En particular en este punto también va a ser potencial A. Cuando pase por la resistencia S1 hay una caída de tensión, por lo tanto ya acá ya no va a ser potencial A, sino que va a ser un potencial B. Entonces la diferencia de potencial que hay en la S1, ¿sí? Si anoto la diferencia de potencial de la S1, va a ser B sub B menos B sub A. Y la diferencia de potencial de la 5 es B sub B menos B sub A. Y entonces ¿qué vemos acá? Que la diferencia de potencial de la S1 es igual a la diferencia de potencial de la 5. Entonces, la resistencia, RS1 y la resistencia 5 están en paralelo. Y hallo la paralela 2, que es uno de estas dos, es decir, sustituyo el circuito por un circuito equivalente a este que produce el mismo efecto, es decir, saco esta resistencia y pongo otra. ¿De qué valor? Ahí tengo que calcular. ¿Y cómo se calcula? Haciendo RS1 por R5 sobre RS1 más R5. RS1 calculé recién que era 4,4 ohm. Y R5, si nos fijamos en nuestra tabla, tiene 12 ohm por 12 ohm sobre 4,4 más 12 ohm. Este ohm con uno de los ohms se va y te queda 4,4 por 12, va a ser 4,4 por 12 sobre 4,4 más 12. Esto me da 3,219, 3,22 lo puedo redondear, 3,22 ohm. Y anoto el valor como la R paralelo 2 y me da un valor de 3,22.
ohm. Y vemos el circuito que me quedaría. Entonces esta rama la junto con esta, es decir, lo que puedo hacer es este punto que está acá lo llevo hasta acá y me quedaría así, o este punto que está acá lo traigo hasta acá. Cualquiera de las dos maneras estaría bien. Yo voy a hacer así. Y el circuito me quedaría más o menos así. Es decir, acá me quedaría la resistencia R7, acá tengo la R3, acá tengo la R paralelo 2, acá hay una resistencia R1, vemos, acá hay una FEM, y acá en el interior acá hay una resistencia interna. Entonces, ¿qué vemos acá? Que si acá arranca la corriente, supongamos que en este punto arranca una corriente, la corriente que pasa por la resistencia R1 es exactamente, viene acá y pasa, no se desvía cuando pasa por R2, pasa exactamente la misma corriente. ¿Vemos? Claramente se observa. Entonces, la resistencia que pasa por 1, la corriente que pasa por 1 es la misma corriente que pasa por la P2. Y si eso pasa, entonces R1 y RP2 están en ¿qué? En serie. Y puedo hallar una R equivalente a ese que produce el mismo efecto. Esa resistencia se llama RS2, porque es la segunda en serie, que va a ser igual a R1 más RP2. R1 tengo su valor que vale 10, ¿sí? R1 vale 10 ohm más 3,22 ohm, o sea 13,22 ohm. Y al otro valor como R S2, 13,22 ohm. 13,22 ohm. ¿Y cómo me quedaría el circuito una vez que yo uní estas dos resistencias? Me quedaría dibujado de la siguiente manera. Me quedaría dibujado. Puedo hacer así, o puedo hacer curvado como estaba. Pero en lugar de tener esas dos resistencias, en lugar de tener esta y esta, voy a tener una sola acá, que produce el mismo efecto, que le llama RS2. Y acá tengo R3, y acá tengo R7. Y acá estaría la FEM. ¿Qué vemos acá? Que si este que está acá... Esas tres resistencias, están en paralelo. Vamos a ver. Supongamos que este que está acá es un potencial A. Entonces acá va a ser un potencial A. Y acá va a ser un potencial A. ¿Sí? Cuando pasa por esta resistencia, el potencial ya no es el mismo. Acá es un potencial B. Como todo esto es un conductor y los conductores son equipotencial, acá es potencial B. Pero acá hay una FEM, por lo tanto acá va a ser un potencial totalmente diferente a B, sino que va a haber un potencial C. Entonces la diferencia que tiene la 3 es B sub B menos B sub A. La que tiene la 7 es B sub B menos B sub A. Pero la que tiene S2 es B sub C menos B sub A. ¿Ves? Porque está la FEM. Entonces las tres no están en paralelo. Pero están en paralelo estas dos. ¿Ves? Estas dos estarían en paralelo. ¿Por qué?
La diferencia de potencial que hay en la 3, vemos que es B sub B menos B sub A. ¿Qué decir? Y la diferencia de potencial que hay en la 7 también es B sub B menos B sub A. Entonces de acá podemos decir que la diferencia de potencial de la 3 es igual a la misma diferencia de potencial de la 7. Entonces podemos concluir, ¿qué cosa? Que R3 y R7 están en ¿qué? En paralelo. Y voy a hallar una equivalente a ese que le llamo R paralelo 3, que se calcula haciendo R3 por R7 sobre R3 más R7. R3 tiene su valor. Si nos fijamos, R3 vale 10 y R7 5. 10 por 5, 10 ohm por 5 ohm sobre 10 más 5 ohm. Este se va con este, 10 por 5, 50 sobre 15 ohm. Entonces hago el cálculo, 50 sobre 15 me da un valor de 3,3 periódico, 3,33 ohm. Entonces anoto acá la R paralelo 3 como 3,33 ohm. Y vemos cómo me quedaría el circuito, ¿sí? Una vez asociado eso, el circuito eléctrico me quedaría así. Acá estaría la FEM, ¿sí? Acá estaría asocié la 3 con la 7 y me quedaría acá la R paralelo 3, y acá está arriba la RS2, parece que no, RS2. Entonces pareciese que están en paralelo, pero no. Vemos que si la corriente arrancaría acá, la corriente arranca ahí, ¿sí? Esta que está acá, cuando atraviesa la resistencia esta, viene acá la corriente, pasa por acá, sigue la misma, no se divide en ningún momento y pasa enteramente por la P3. O sea que la corriente que pasa por la S2 es la misma corriente que pasa por la P3, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que RS2 y RP3 están en serie, ¿sí? Al estar en serie me quedaría una R que es la última y es la equivalente, ¿sí? Que va a ser igual a RS2 más RP3. RS2 tenía su valor, me fijo en la tabla, RS2 13,22 más 3,33 ohm. O sea que la R equivalente va a ser igual a ¿cuánto? Hago 13,22 más 3,33. Me da 16,55 ohm.
16,55 ohm. Entonces acá mi R equivalente es de 16,55 ohm. Ese sería mi R equivalente. Entonces dibujo mi circuito y ahí sí ya voy a dibujar mi resistencia interna. Ya esto que está acá ya puedo dibujar directamente así. Acá estas dos asocié y lo dibujo aquí. Acá lo pongo. Y este es mi R equivalente. Y acá estaría mi FEM. ¿Sí? Y acá vemos que voy a dibujar la resistencia interna en color rojo así. Como R interna. Y ahora pregunto, R interna y R equivalente se encuentran en serie, ¿ven? Entonces, cuando aplico la ley de Ohm, la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión. Y la tensión es de la FEM. Dividido estas dos resistencias, la R interna más la R equivalente. Entonces, esto va a ser igual a 24 volt dividido la R interna, que es 1 ohm, más R equivalente 16,55 ohm. 24 dividido eso queda 24 sobre 1 más 16,55. Esto me da 1,367. 1,38 lo puedo poner. 1,36, a ver, 1,37. Y volt sobre ohm es amperio. Entonces acá voy a calcular y esto sería 1,37 amperes. Como acá hay una caída de tensión, voy a calcular la caída de tensión que hay en la resistencia interna. La caída de tensión que hay en la resistencia interna es la corriente que pasa por la resistencia interna, que es la misma corriente que pasa por el equivalente, ¿ven? Por la resistencia interna, que lo dejamos así. O sea, va a ser 1,37 amperes, que es volt sobre ohm, por la resistencia interna, que es de 1 ohm. Ohm con ohm se va y me queda 1,37 volt, ¿sí? Entonces la batería en realidad me va a arrojar, esta es la batería que está encapsulada. Si esto tiene 24 volt, en realidad le restamos la caída de tensión que hay en la resistencia interna y me tiene que dar 24 menos 1,37. O sea, me quedaría 23,73, creo. Eso sería el potencial de la batería, ¿sí? Entonces, si a mí me pide el potencial de la batería, va a ser igual a la FEM menos el potencial de la resistencia interna. O sea, va a ser igual a 24 volt menos 1,37 volt. O sea, pues el potencial de la batería va a ser igual a 24 menos 1,37, que me da 22,63 volts. Eso es lo que me entrega la batería. O sea que en esta resistencia equivalente tiene que haber esos 22 volts. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el potencial que hay en la equivalente es igual a la corriente que atraviesa el equivalente, que es la misma corriente que pasa por la interna. ¿Ven?
porque están en serie, la equivalente y la interna siempre quedan en serie, por la R equivalente. Esto me da 1,37 volts sobre ohm por ¿cuánto es la R equivalente? 16,55 ohm. Ohm con ohm se va y me tiene que dar 22,63. Vamos a ver si es cierto. 1,37 por 16,55, 22,67. 22,67 y acá me dio 22,63, pero por el redondeo no me da exactamente lo mismo, pero es un error de redondeo, que hoy fuimos redondeando esta corriente. Por ejemplo, esta resistencia en realidad era 3,33 periódico y todo eso, ¿sí? Entonces eso hace que nos arroje un pequeño error. 22,63 volts. Y eso es lo que vamos a poner acá. 22,63 o 67, no sé qué. 63. A ver. 67, perdón. 67 o 63, le quieran poner, no importa. ¿Sí? Y ahora vamos más adelante para ir calculando. Y vamos a ver los dibujos. Resulta que la corriente que se deja atravesar por la equivalente de la misma corriente de la S2 y la misma corriente de la P3, que nosotros anotamos acá. La corriente de la S2 es la misma corriente de la P3, pero también va a ser igual a la misma corriente. Voy a anotar acá la misma corriente del equivalente, ¿sí? O sea, la corriente del equivalente es igual a la corriente de la S2 igual a la corriente de la P3. O sea, ¿cuánto sería? Miro. La corriente 1,37 amperes. Es 1,37 amperes. Entonces, en la P3 y la S2 voy completando mi tablita. En la P3 va a haber 1,37 y en la S2 1,37. ¿Qué me está faltando calcular de la P3 y de la S2? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial de la P3 va a ser igual, aplico el triangulito esto, ¿sí? Que decíamos que la corriente directamente proporciona